María Lionza, diosa ancestral de Venezuela. Hablar de nuestros orígenes culturales y religiosos es tan difícil y complicado de hacer, pues nuestras creencias ancestrales fueron y siguen siendo objeto de crítica y condena por parte de las instituciones que de alguna forma detentan poder. En principio, por la invasión a la que nuestra América fue sometida y nuestra cultura devastada, destrozada, quemada y reducida a menos. Solo podemos aproximarnos con lo poco que quedó plasmado en restos arqueológicos, a partir de los cuales intentaré dar una continuidad hasta llegar a lo que hoy día conocemos como culto a María Lionza. Pero iniciemos con lo que hasta ahora conocemos de lo que fue parte de esa espiritualidad, religiosidad, que nos legaran nuestros ancestros aborígenes en las llamadas Venus o figurinas, llamadas así por los arqueólogos que las descubrieron en zonas como el lago de Valencia y la isla de los Roques, las cuales son las primeras referencias encontradas de un desarrollo religioso por parte de nuestros aborígenes, al menos en la zona centro-occidental del país. Los grupos valencioides que habitaban la costa central de Venezuela y la cuenca del lago de Valencia, llamada por nuestros ancestros Tacarigua, trabajaron la arcilla con alta calidad estética, destacándose las estatuillas antropomorfas femeninas, llamadas Venus de Tacarigua, como elemento icónico expresivo. Una cantidad considerable de ellas arrojan pistas importantes sobre la importancia simbólica de las mismas, pues observamos elementos que se repiten en casi todas ellas y en la que se lograron encontrar en otras partes como Trujillo y Yaracuy, entre otras. Imágenes que miden de los 7 a los 18 centímetros de alto y hasta más se encuentran desnudas, con piernas bulbosas y con pies, glúteos, genitales, brazos y con ciertas particularidades con las manos, sosteniendo la cabeza, representando esta hipertrofia, alcanzando volúmenes ovalados o naviformes. Por otra parte, se considera que estos cuerpos con proporciones invocan la sexualidad y fertilidad, pero esa hipertrofia podría hablarnos a su vez del conocimiento acumulado, la sabiduría y hasta los adornos que pudieron colocarse a las mujeres para destacarlas del resto. Particularmente las incisiones y pinturas que tienen pueden recordar ornamentos especiales y pintura corporal sagrada, con el que las mujeres posiblemente se presentaban ante la diosa madre, la madre de los nativos. En este sentido es interesante lo expuesto por la arqueóloga y antropóloga venezolana Lelia Delgado. La importancia de la mujer debió permitir la formulación de mediaciones simbólicas propiciadoras que debieron expresarse en las múltiples objetivaciones de la conciencia social, en los mitos, en las ceremonias destinadas a la magia y seguramente se manifestaron en las formas particulares que adquieren las derivaciones sensitivas y sensoriales como representación de los modelos estéticos, que en estas sociedades parecieran demostrar un alto grado de convencionalización. Existe la posibilidad de que en el archipiélago eran los hombres los que llegaban en sus canoas en la búsqueda de un molusco de amplia distribución en el mar Caribe y áreas aledañas, el botuto, el cual es considerado como parte importante de la economía de estas etnias. Con la concha de estos eran hechas las guaruras con las que se hacían los llamados, a modo de trompeta, a la unión para la guerra o para los servicios religiosos. Siguiendo la tarea de la actividad de pesca, al concluirse la misma se realizarían los ritos de agradecimiento, como ofrenda para la buenaventura del viaje de regreso. Y es aquí donde las Venus tendrían cabida, ya que éstas asumían metafóricamente el papel de las mujeres que estaban ausentes, probablemente simbolizaban sus cualidades protectoras, reprimiendo las fuerzas sobrenaturales asociadas al mar y cuidando a los hombres de los espíritus malignos mientras se encontraban en el archipiélago. Ahora bien, y como se pregunta la doctora en antropología Daisy Barreto, ¿acaso no resulta ambicioso intentar comprender las concepciones sagradas que animaron a nuestros lejanos ancestros, partiendo de la variada y rica colección de piezas de cerámica de estilo y función sagrada, y el conocido uso que se hacía de cuevas y lagunas para practicar sus rituales?
¿No representa un reto mostrar la posible relación entre estos elementos de su cultura espiritual y las creencias y prácticas del culto a María Leonza? Y es en este sentido cómo la percepción de nuestra cultura ancestral ha sido diezmada por la cultura dominante, bien sea en el proceso de conquista, donde se satanizó todo lo que no fuera católico, los lugares de culto destruidos y, de acuerdo a los registros, hasta sentenciados por la Inquisición. Existen muchos lugares de culto, en cuevas y montañas, donde aún hoy se manifiestan con una ritualidad de raíz indígena, como son las cuevas de Agua Blanca y los Aguacates, en el estado Portuguesa, en Moroturo, en el estado Lara, y la más conocida por todos, la montaña de Sorte, que en realidad lleva por nombre Monumento Natural Cerro María Leonza. Algunos vestigios se encuentran en el estado Falcón y el estado Zulia. También, la antropóloga Jacqueline Clarac de Briceño reseña fuertes vestigios de creencias ancestrales en la zona andina. Comprenden los estados Mérida, Táchira y Trujillo, en los cuales se encontraron también Venus de adoración aborigen. En el proceso de cristianizar a nuestras etnias, las creencias se mantendrán latentes en las nuevas formas traídas desde España. Gran cantidad de santos y vírgenes que harán de patrones y guías asumirán la adoración que antes se daban a nuestras deidades originarias y que sus nombres lamentablemente se han perdido en todo este proceso. Ahora bien, dando un salto en la historia para señalar que toda esa creencia aborigen en una o más diosas fue transmitida de forma oral con modificaciones en el tiempo por tratarse de un culto secreto para quienes se resistieron a cambiar sus creencias propias por las impuestas, víctima de la condena por parte de la ley. Aunque conocidos y hasta visitados en caso de enfermedades para que fuesen curados y sanados por los mojanes, que llamaban despectivamente brujos, y que aún hoy son condenados por las religiones que han llegado al país y que condenan de brujería en la concepción más negativa del término y por otras creencias no cristianas que la reducen a una etapa para luego integrar otros cultos hoy de moda. Ya conociendo a grandes rasgos este inicio ancestral en los lugares donde más se conoce la práctica que hoy llamaríamos chamánica para referirnos a lo aborigen y que dio paso a lo que conocemos como María Leoncero, nos preguntamos, ¿quién es María Leonza? La reina, como popularmente la llaman devotos y creyentes, es la diosa que preside una serie de cortes que se integran a la creencia que gira en torno a la tradición de la misma. De aquí parten una cantidad de autores que rescataron al mito de la tradición oral venezolana, iniciándose en primer lugar en el estado Yaracuy, donde radica la creencia en la deidad matriarcal. A partir de estos relatos recopilados, se tejen tantas historias como líderes de culto existen. Es el investigador e indigenista Gilberto Antolínez quien escribe la primera versión acerca del mito de María Leonza en el año 1939 y desde entonces realiza una serie de comentarios en torno a la diosa. En el mundo elementario subacueo preside absolutistamente María Leonza o María Alonza, divinidad colectiva matriarcal de los ríos y lagunas, origen de la raza aborigen que la adoraba. Administra todo el valle de Yaracuy y la serranía de Nirgua y tiene por sedes muy principales la laguna de Nirgua y la cueva de Guáquira. En esta misma versión, Antolínez narra con detalle cómo son los espíritus que habitan el terruño de la diosa, además de los animales que la acompañan. María Leonza es aliada de don Cantalicio Mapanare, antigua divinidad serpiente y probable representación del arco iris, y que además es su consorte. Pero no se detiene allí. Según se cuenta, María Leonza se aparece a los cazadores como una señora muy ricamente vestida con un manto azul, joyas y plumas de colores, y los recibe en su palacio subterráneo, cuyos asientos son enormes zaruras, culebras boas constrictor arrolladas dormidas. Reside en un palacio de 7 salas. En el recinto central se encuentran 4 esculturas de animales, un tigre, un venado, una tortuga, un caimán y una danta errada, con las ancas tatuadas de jeroglíficos indígenas, que es la fiel compañera de la diosa.
Otra particularidad en los relatos escritos es que es llamada indistintamente por varios nombres, siendo ella la misma deidad. Así, para Antolínez y posteriormente para el escritor y docente Francisco Tamayo, María de la Onza, la mujer serpienta de las pozas del Yaracuy, es dueña de animales y todo lo relacionado a la naturaleza, aguas, cosechas y tierras, y es contraria a cualquier ceremonia del catolicismo. La diosa, al igual que el genio de la laguneta de Nircua, encanta a quienes se reflejan en las pozas y riachuelos, ubicados en sus dominios, y así entran a formar parte de su séquito de servidores. El ensayista Eliseo Jiménez Sierra, en 1971, señala una relación entre la diosa criolla y la Virgen cristiana. Este autor vincula las dos creencias y explica además cómo los misioneros se encargaron de ocultar la creencia indígena bajo el manto de María, la Madre de Cristo. El detalle de la aparición en el río Guanaguanare, en el estado Portuguesa, donde se cuenta que el indio Coromoto contempló a la Virgen y posterior patrona de Venezuela, es reseñado en la canción del panameño Rubén Blades en 1978, el cual, al igual que Jiménez Sierra y muchos de los creyentes, asocia a María Leonza y no a la Virgen cristiana. Para el cronista Hermán Garmendia en 1980, la diosa fue una mujer española llamada María Alonso, que vivió en Barquisimeto a mediados del siglo XVIII, y el licenciado Bruno Manara en 1995 señala que su nombre original es María Leoncia del Marqués, venida de las Islas Canarias, víctima de un naufragio. El licenciado Homero Salazar, en la década de los 80, publica un libro titulado Yara, el libro del siglo, donde une relatos sobre la reina. En él la hace hija del cacique Yaracuy y la presenta como una suerte de canciller aborigen ante los españoles, bautizada por la iglesia como María del Prado de la Talavera de Níbar, y a quien llamaban María de la Onza, por cabalgar sobre ella. El autor llama onza a la danta, desconociendo que el término onza de la tradición maría leoncera es un tipo de puma que habita en el continente americano. Por otra parte, religiones protestantes como los pentecostales dicen que el término María de la Onza fue dado a una prostituta que cobraba en onzas de oro por sus servicios. Esto para condenar desde un punto de vista misógino y patriarcal la creencia en un ser superior de sexo femenino. De acuerdo con lo que plantea Barreto, el mito de María Leonza no es un relato que viene transmitido fielmente por la tradición oral, sino que es un relato transmitido por la tradición escrita y con añadidos del recopilador, razón por la cual no existe una historia oficial más allá de lo que en principio escribiera Antolínez. Y es precisamente en el siglo pasado cuando se da inicio a la popularización de este culto local a la diosa que era visitada en la montaña que lleva María Leonza por nombre. Si a principios de siglo se da una amplia difusión a través de la prensa nacional sobre el mito a la diosa yaracuyana y algunas manifestaciones culturales relacionadas, como la elaboración de la escultura que el maestro Alejandro Colina llamó María Leonza y la posterior declaración de la montaña como monumento natural, Barreto en su obra muestra lo que ocurre en los años 50 y posteriores, donde se genera un enfrentamiento entre la medicina occidental y la popular, y de dos sistemas de creencias, el monoteísmo cristiano y el politeísmo pagano, donde el poder religioso estrechamente unido al poder político representado en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez reprimen al pueblo creyente en las prácticas ancestrales y su tradicional forma de tratar las dolencias y enfermedades, al apresarlos para obligarlos a renegar de su fe, y que, en caso de reincidir, eran enviados a la cárcel de El Dorado, cumpliendo con la ley de vagos y maleantes, la cual se mantuvo vigente hasta el año 1997. Esta cacería literal de brujas se repitió gracias a las denuncias de fanáticos a lo largo del tiempo y hoy día se quiere retomar, según peticiones de líderes de iglesias protestantes. Como bien señala la antropóloga Barreto, se comprende que, para defenderse de los ataques y la represión sufrida, y como un modo de legitimar sus creencias y prácticas tradicionales de curación,
Los adeptos incorporan al panteón del culto figuras del catolicismo y de la historia de la medicina en Venezuela, que para entonces el culto solo contaba con la presencia de la diosa y su séquito de encantos y dueños. Los cultistas integran a su panteón las imágenes de vírgenes y santos del catolicismo, los héroes y próceres que se popularizaron durante la dictadura pérez jimenista, y al doctor José Gregorio Hernández, figura de importancia destacada en la ciencia y representante de la medicina venezolana moderna, mucho antes de que fuera siquiera reconocido por la Iglesia como siervo de Dios. A la par de todo este proceso se generan cambios en la ritualidad. La misma diosa sufrirá adaptaciones en lo que será la configuración de su entidad, multiplicándose así las historias que buscan darle un origen humano. Es india, es española, criolla y hasta negra. Todo dependerá de quien quiera apropiarse de la deidad y del discurso que quiera dar a través de ese escrito. Y no solo pasa por el lápiz de los cronistas, sino de antropólogos, periodistas, creyentes y adversarios, que también la hacen suya y le dan connotaciones tan difíciles que la hacen mucho más compleja a la hora de dar por cierta o no alguna de ellas. Aquí rescato las palabras de la sacerdotisa de la diosa, Beatriz Beitané. María Lionza es el corazón del pueblo y está en el corazón de cada individuo. Ahora bien, lo que sí sabemos y conocemos es que ya anterior a la conquista, nuestros pueblos tenían a una diosa a la cual adoraban y confiaban plenamente, que con el paso del tiempo pasó a conformarse con el nombre que hoy día la conocemos, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Este es un acercamiento a cómo se pudo desarrollar la creencia en la diosa venezolana que hoy llamamos María Lionza.